Buenas. Buenas noches. Gracias por dejarme ingresar a su casa. Como ayer, hoy día tengo una invitada especial, muy especial. Pocas oportunidades tenemos aquí en Lambayeque de entrevistar a un personaje de la calidad académica, Elian Carp Toledo, esposa del expresidente Alejandro Toledo. Ella es antropóloga, profesora universitaria en Harvard y en Stanford. Su capacidad académica es reconocida, estudiosa de la realidad del Perú, de mucho punche cuando habla de política. Justamente estuvimos hablando que era más cómodo, ella dice, yo hablo de todo. Y acaba de escribir un libro, El Perú Invisible, quisiera que la cámara lo tome, El Perú Invisible, en busca de los derechos indígenas en tiempos de democracia y globalización. Este libro, un tema de actualidad. Para mucha gente no será trascendente, pero solo quiero explicarles una cosa. Siempre hemos pensado, porque nos enseñaban en el colegio, que todos somos iguales ante la ley y que el Perú es un país unitario. Resulta que hace algunos años con el baguazo, aunque ya habían algunos indicadores, nos estalló la realidad en la cara. El Perú es un país diverso, multicultural, plurilingüístico, con lo que a veces se llama con más precisión cosmovisiones diferentes. La ubicación que los peruanos nos damos frente al mundo, al universo, a la vida, no es igual para todos. Y ojo, no son temas académicos. Por ejemplo, aquí en Lambayeque tenemos una zona altoandina quechuahablante, que me parece que uno de los estudiosos, creo que fue Alfredo Torero, dijo que era un protoquechua. Son los cañaris. La señora Elian Carp nos puede explicar mejor esto y otras cosas. Buenas noches, señora. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Dígame, ¿por qué es importante saber que todos los peruanos no somos iguales? Y no estoy hablando de la ley. No somos iguales en cultura, en raza, en idioma y en la forma de ver la vida. Somos todos iguales frente a la ley. Es muy importante decirle, antes de todo, y no hay ciudadanos de segunda categoría. Sin embargo, somos un país que se ha forjado en la conquista, en las conquistas incluso precoloniales, y siempre han existido aquí muchísimos otros pueblos que manejan otros idiomas, otra cosmovisión, como tú lo has dicho muy bien, que es la forma de ver el mundo, de entenderse con la naturaleza, con la comunidad. No la vemos todos de la misma manera. Y el Perú ha sido siempre así, con una gran diversidad, multiplicidad de culturas, de idiomas y de percepciones del mundo. El Tahuantinsuyo podríamos considerar que habría sido un primer esfuerzo de unificación, pero en la diversidad, porque se quedaron los idiomas respectivos de los pueblos, incluso conquistados. Y hay muchas teorías sobre la implementación del runasimi, del quechua, durante los incas, que era como una lengua franca, para entenderse todos, pero cada uno guardó su idioma, como los cañaris, acabas de mencionarlo también. En Ancash, de donde es mi esposo, en Payasca, hay todavía una variedad de idiomas anteriores al quechua, que se hablaba, porque mi suegro siempre me hablaba de eso, que él se acordaba. Eso sería la gente que tendría más de 100 años hoy día, se acordaba que había un idioma antes del quechua. Entonces olvidamos, porque pensamos que hace 500 años, hace 600 años, pues ya todo eso cambió, no es así, somos modernos. Sí somos modernos, pero no por eso todo ha cambiado. Se mantienen todavía y en la mayor parte de los departamentos del
del Perú se mantiene con mucho orgullo. El origen de la persona, de la familia, los apellidos, la tierra, el territorio, todo eso se mantiene con el idioma respectivo, que no es el español. Señora, ¿por qué es importante saber que incluso hablando este castellano peruano, no pensamos lo mismo? Bueno, ahí nuestra mente se construye, se estructura en forma diferente según nuestra experiencia de vida. Y esto se estructura desde la vida, desde chiquitito, en la familia, en la casa, en la comunidad, en el pueblo, en el país. Son varios niveles. Es normal que sea diferente porque, digamos, tu casa, tus padres, tu chocita es diferente de la mía y de la experiencia de mis padres. Y todos crecemos con esto. A raíz de esto nos adaptamos a nuestro medio ambiente y tenemos una percepción diferente. Los amazónicos, los hermanos indígenas amazónicos siempre me dicen, pero para nosotros los árboles hablan, las plantas hablan. Y tenemos una relación con los animales que es totalmente diferente de nosotros. Nosotros los tenemos ahí amarrados, encadenados en una jaula. Ellos hablan con los animales. Incluso se pueden regenerar en otra vida en un animal. El alma viaja arriba, abajo, en esta tierra, en la de arriba, en la de abajo. Es un mundo extremadamente rico. En cierta forma se podría decir que la imposición de una cultura única, basada sobre lo que era España antes, en el siglo XV y XVI, la homogeneización de la cultura y de la escolaridad, de la educación, es una pena para el Perú haber intentado homogeneizar todo. Mucho más ricos seríamos haber conservado toda la diversidad que tenemos, no haber perdido en el camino todos los idiomas que teníamos. El Muchik, por ejemplo, no tan lejos de acá, muy cerca. Hay intentos de resucitar estos idiomas porque diccionarios han quedado. Yo creo que el intento durante la colonia de homogeneizar, después de Tupac Amaru, de prohibir hablar el runasimi o el puquina, fuera lo que hubieran hablado, o todos juntos, es evidentemente para evitar que retomaran el poder y que los indígenas retomaran su tierra. Yo creo que hay una relación y una correlación muy estrecha entre el idioma, el origen, el estatus social y económico y todos los temas de poder que existen en el Perú, que son bien complicados. Hay una vieja discusión en el país sobre cómo educar, cómo peruanizarnos, dicen, ¿no? Sí. Entonces, como usted dice, se ha intentado vanamente castellanizar a todos. Yo le cuento, en 2 oportunidades con 2 personas diferentes he escuchado con sorpresa, una de ellas me lo dijo, una señora que es profesora universitaria, me dijo, en su familia ella era la mayor y le habían prohibido que hable quechua porque tenía que venir a la costa y si ella venía a la costa como quechohablante iba a ser discriminada. Correctamente. Para evitar la discriminación, sí. La familia le prohibió hablar quechua. Ella lo entendía bien, pero lo hablaba mal. Y hay otro caso parecido de un amigo que yo me quedé sorprendido, saber las formas como la gente interpreta su drama, su tragedia, y trata de buscar una salida porque le han dicho que hablar quechua es ser menos. Pero, felizmente, los estudiosos están tratando y siguen de reivindicar y enseñarnos a todos que el castellano no es el idioma, se puede decir, ¿cómo le llaman eso? Mandón. Que puedes hablar castellano, pero el que habla quechua o el que habla aymara o un idioma amazónico tiene el perfecto derecho y es igual a ti. Lo que pasa es que simplemente es cuestión de poner puentes.
Eso me parece a mí, y usted corríjame, que sucede en muchos sitios de Europa. Sí. Que normalmente en Europa se hablan 2 idiomas y hasta 3. Oh, y está mucho más también. Somos Bueno, como las fronteras son chicas en general, excepto por algunos países, han habido, desgraciadamente, durante siglos guerras y han habido mezclas. Y casi todos somos mezclados. Casi todos tenemos en el hogar varios idiomas. Aparte, desde la primaria, bueno, eso es en Francia, en la época en que yo fui criada en colegio público, era lo mejor que había. No había para qué ir a una escuela privada. Estamos obligados desde la primaria a tomar un idioma extranjero y en la secundaria 2. Con lo cual sales con 3 idiomas. Uh-huh. Es absolutamente normal, no puedes terminar tus estudios sin eso. Y como ahora con la Unión Europea los diplomas son reconocidos entre todos los países, puedes viajar de uno a otro, son reconocidos y puedes usarlos en tu profesión. Si no hablas el idioma, es tu problema. En el Parlamento Europeo, que está en Estrasburgo, en Francia, cada vez que se incorpora un nuevo país a la Unión Europea, se incorpora un nuevo idioma y tal vez más. ¿Cuántos idiomas hay en Europa? Porque, permíteme explicarme, sí. La idea que tenemos acá, o que teníamos, era que España es un solo país, todos hablan castellano, Francia todos hablan francés, en Italia todos hablan italiano, en Alemania todos hablan alemán. Díganos, cuéntenos esa realidad para que, con ejemplo, la gente entienda. Sí, en realidad, y particularmente en la época en que vienen los españoles, no hay que olvidarse que es en época de guerras, España contra Francia y contra Inglaterra, para conquistar toda Europa y el resto del mundo, e imponer ciertos valores, pero que son monolíticos, no una variedad, un solo. Después hay guerras continuas, y somos producto de todo eso. Entonces, para nosotros, por ejemplo, en el Parlamento Europeo hay más de 20 idiomas y traducción simultánea al mismo tiempo para discutir una ley o una idea, una propuesta. Y todo esto está en pantallas o en documentos escritos más de 20 veces al mismo tiempo. Una cosa es, bueno, por ejemplo, tomemos España, que tal vez es el caso que la mayor parte de la gente se puede relacionar. Hay autonomías. Cataluña, por ejemplo, que no habla ni el español moderno, ni tiene el mismo sistema de leyes y tiene su propio presupuesto. Y no quieren, cada vez hay esfuerzos de parte de ellos de alejarse más de España en sí y de formar su propia autonomía. Hay obviamente el País Vasco, o los vascos, que están divididos entre la parte francesa y la parte española también, que quieren ser autonomías. Se habla el idioma en forma totalmente diferente. Es totalmente falso pensar que se habla un solo idioma, que el idioma es igual, porque somos producto de un largo proceso histórico y lo mantenemos en nuestra mente y en nuestra estructura mental. Aparte, yo creo, hay estudios recientes sobre eso de psicología, que el cerebro se conecta y funciona mejor cuando hablas varios idiomas. Se están haciendo estudios sobre esto ahora y es bien interesante. En mi familia yo he escuchado toda la vida, eso desde que nací, 5 idiomas. Me parecía la cosa más natural del mundo. ¿Y los entendía los 5? No los hablo, hablo otros, no exactamente los que hablaba mi abuela, pero lo conozco en forma pasiva, o sea, lo puedo entender. Uh-huh. ¿Por qué no, los niños que migran a Lima, digamos de Ayacucho o de Apurímac o de cualquier región que tiene otro idioma que el español, ¿por qué no se puede enseñar varios idiomas desde la primaria en Lima también, para que nos podamos enriquecer todos? El inglés también, bienvenido, porque se necesita para hacer transacciones, negocios, para ser un profesional, para leer la bibliografía. ¿Por qué quedarnos en un idioma? ¿Y por qué penalizar
el que tiene un acento porque habla otros. Es casi aberrante una situación. Es una situación totalmente retrógrada que remonta a la colonia, una situación así. ¿Por qué usted es antropóloga, ha estudiado bien el tema? ¿Por qué el castellano es el idioma dominante en el Perú? ¿Y por qué además a través del castellano se ejerce el racismo, la discriminación, el aislamiento, la marginación? Bueno, el que conquistó al Perú, el Tahuantinsuyo diremos, que es mucho más que el Perú, fue español. Vinieron de España, no necesariamente los más educados. Hablaban un tipo de español. Sabemos en el mundo entero que el que escribe la historia a su favor es el vencedor, y lo escribe en su idioma, y trata de ningunear al otro. El otro es primitivo, es nada, es ignorante. ¿Qué inventaron? No conocían la rueda, no tenían escritura, eran idólatras, paganos, que es inferior al cristianismo. ¿Qué no inventaron para hacer creer que tenían el derecho de ser superiores en las leyes y que había otros individuos que eran inferiores? Había dos tipos de cortes, ¿se acuerdan? Uh-huh. Uno para indígenas y uno para criollos. Y los colegios mestizos también, ahí ¿no? estaban perdidos totalmente, en la mitad de nada. El problema también, señora, es que nos han enseñado, nos han difundido una historia mutilada. Correcto. Y además llena de vacíos y muchas mentiras. Y muchas mentiras. Por ejemplo, María Rostorowski, a quien hay que agradecerle que haya dicho que la forma como los españoles veían al Perú, le veían desde Europa. Entonces hablaban de reyes, hablaban de príncipes, hablaban de cortes, ¿no? Y aquí funcionaba, hablaba un poder único. Había una dualidad, ¿cierto es eso? Que no había un Inca, sino dos. El Llana, que es la contraparte, siempre, el Llana, de ahí viene también un concepto más complicado, Llanacuna, siempre en dos, en complementariedad, parece que sí. O sea, y ella habla mucho de eso en sus estudios. El Llana es negro, ¿no? Pero no es por el color negro, es por la contraparte con el otro, con el blanco, pero no el blanco de piel, sino por los colores. Siempre tiene que haber una complementariedad para asegurarse del equilibrio y de la armonía de las cosas, porque si no es el caos, como lo vemos hoy día y lo hemos visto todo este mes. Se encargaban los pueblos indígenas en el tiempo del Tahuantinsuyo justamente que hubiera orden en la complementariedad. Y no es fácil, porque miramos ahora estamos en pleno desgobierno. Yo no creo que ese tipo de cosas hubiera podido ocurrir en el Tahuantinsuyo. Señora, quisiera pedirle unos segundos para pasar la publicidad de la cual vive este programa. Y le agradezco una pausa y regresamos. Saborea. Disfruta de la sazón peruana en toda ocasión. Al dulce bordonear de las vihuelas, hoy día se estremece como antaño.
contra la inmoralidad y la injusticia. Látigo, periódico regional independiente al servicio de los sagrados intereses de Lambayeque, Chiclayo y Ferreñafe. Látigo, director Gonzalo Añí Castillo. Látigo, circula en toda la región. Búsquelo en su puesto favorito. En esta segunda parte seguimos conversando con la doctora Elian Cart Toledo. Si le pongo de Toledo, protesta. Es Elian Cart Toledo, esposa del presidente Toledo, antropóloga, profesora universitaria de una calidad académica de primera. Ha escrito un libro, lo vienen acá, quizá la cámara me acompañe, El poder invisible, el Perú invisible, en busca de los derechos indígenas en tiempos de democracia y globalización. Tema palpitante. ¿Por qué? Porque aquí estamos acostumbrados a hablar de las piernas de fulana, de la fuga de Belaúnde, de este muchacho que se compra carros usados como un Audi, un Ferrari, un Porsche, Oropesa, que le dicen Pepe Montana, pero no hablamos de lo importante. Se está derrumbando la economía del país y a nadie le interesa. Acaba de subir el gas y parece que la gente no se da cuenta. Por ejemplo, yo a lo mejor mañana va a tener un grave problema en mi casa. No vas a porque poder cocinar. No puede cocinar y mi mujer va a decir, no me alcanza. Bueno, ella también trabaja, porque ahora todos trabajamos, pero realmente es un golpe a la economía popular lo que está pasando. Sí, Imagínense, sí. sube el precio del pasaje. Y también para los que tienen carro. Y además, cuando sube, como bien dijo el presidente Toledo ayer, cuando sube la gasolina o el combustible, el gas, sube todo. Sube todo. Señora, ocupémonos de su libro. ¿Por qué ha escrito usted ese libro con ese tema tan importante? Porque tengo muchos años de cercanía con los pueblos indígenas, desde que empecé a escribir mi tesis, a buscar en general. La Universidad de Stanford nos da un año de trabajo de campo para ir uno enrumbándose hacia su tema. Y escogí los pueblos indígenas por varios motivos, pero empecé por México y Guatemala, lo cual es muy interesante, porque vivía en California, entonces podía ir y venir, el Perú me resultaba muy lejos. Empecé a aprender el maya y también a escribirlo, que son glifos, ¿no? Me parecía fascinante. Hay todavía varios tipos de mayas que se hablan tanto en México como en Guatemala. Bueno, y de repente encuentro mi cholito en el camino, literalmente, cada uno sobre su bicicleta. Y yo tenía 20 años. O sea, que se enamoraron en bicicleta. Dando la vuelta así. Interesante. Ah, qué bonito. Hay muchas teorías sobre eso que me contaron curanderos en Cusco. Tengo varias teorías que me dieron. Pero cuéntelas. No, pues muy, muy, muy personal. Pero dígame, sí. ¿Qué fue lo primero que más le impresionó de Alejandro Toledo? Siempre he dicho la intensidad de sus ojos y de su vivir. Es una persona tan intensa. Además que no tiene ningún resentimiento hacia nada y nadie, ni a las condiciones en las cuales él nació, que me imagino una familia tan grande viviendo en su caserío de Ferrer. Yo he ido en la casa, quedan unos ladrillos todavía, todos metidos en esta casa con la chimenea, literalmente, la leña, con humo. En fin, me puedo imaginar por las cosas por las cuales él ha pasado. Y no tiene absolutamente ningún resentimiento, pero sí es muy terco sobre su misión en esta tierra. Pensamos que todos nosotros tenemos una misión en esta tierra. Es cambiar la faz social del Perú. Yo creo que esto es muy valioso,
creo que eso es su convencimiento. El libro habla mucho de cómo hacerlo. El libro no es solo analítico, claro que hay capítulos analíticos, pero hablamos mucho de cómo hacer este cambio. Hay recomendaciones concretas, ministerio por ministerio. Hay mucha discusión sobre el convenio 169 de la OIT, que el Perú ha adoptado, y la ley de consulta previa, que está reconocida por el Perú, pero que no se aplica. Es más, no existe en el Perú un mapa sociolingüístico o étnico correcto de quiénes son exactamente los pueblos indígenas. No se sabe, el ministerio no quiere saber, el Ministerio de Minería no quiere saber, y diríamos que en general el Estado mucho menos quiere saber. Señora, usted ha tocado un punto que interesante. El Estado no quiere reconocer una diversidad que además tiene intereses propios. Por supuesto. Correcto. ¿Qué significa eso? Bueno, esto pues, tiene obviamente múltiples interpretaciones. Vayamos a la más simple, que la insinúo porque no quiero, el libro no ataca en realidad, sino que da percepciones. El libro está basado sobre entrevistas de dirigentes de varios grupos y naciones, como ellos se llaman, que dan su percepción hacia el Estado. Y es bien interesante ver que para la mayoría de ellos el agresor en esta sociedad es el Estado. El provocador, el que siempre rompe las leyes que ha firmado, es el Estado peruano. El Estado peruano a veces empujado por sus propios empresarios. Las leyes se votan en el Congreso, leyes muy progresistas como la ley de consulta previa, pero no se aplica, y es peor. Hay toda una zona que llamamos quechua hablante, que sabemos que hasta los cañaris están reivindicando orígenes. ¿Por qué hablan quechua? Porque tampoco es su origen y su primer idioma. Es bien interesante. Pero están reclamando eso para formar parte de la consulta previa, y es su derecho entero. Señora, se quiere evitar reconocer la población campesina quechua hablante como siendo indígena, para no decir que tienen derecho y acceso a la consulta previa. O sea, señora, para entender bien, los que están reclamando una consulta previa tienen todo el derecho y lo respalda la ley. Absolutamente. Muchas veces hemos dicho, claro, el Perú no tiene la mejor constitución de América Latina a favor de los pueblos indígenas, esto es por cierto, y la podríamos reformar varias veces. Pero hay leyes que protegen de alguna manera, no suficiente, pero hay leyes que protegen de alguna manera los pueblos o las naciones indígenas. Pero no existe un mapa de quiénes son, y no hay un buen censo. Entonces entramos en trompo ahí. Tengo una ley que está reconocida por el Congreso, pero no sé a quién la voy a aplicar. Es más, tengo una cierta parte del mundo empresarial que tampoco lo quiere reconocer. Y es particularmente la población quechua hablante. Ha desaparecido el mapa etnolingüístico del Perú. Es impresionante, son millones de ciudadanos peruanos que no existen. Sabemos a quién perjudica, pero ¿a quién beneficia? Pues esa es una pregunta muy directa, a la cual estoy obligada de contestar en forma directa, pero sin mala leche, porque bien como le ha dicho mi esposo ayer, el Perú necesita de inversiones. A través de las inversiones hemos podido crear los canons mineros, que si no hubiera habido ese nivel de corrupción. Y Cajamarca es uno de los departamentos que más produce y más pobres es. Si no hubiéramos tenido ese nivel de corrupción, el canon minero hubiera ido a reforzar los temas de educación universitaria. Un 5% tenía que ir a la educación universitaria, postas médicas, salud, infraestructura, y número 1 hubiera tenido que ser agua potable y agua de riego.
para eso servía. No es tan complicado pensar en eso, pero no se hizo. No se hizo en los pueblos que más canon han recibido en Ancash, que es el departamento que más rico se ha hecho a raíz del canon. Entonces, ha habido, yo diría, en los 3 niveles, que son absolutamente paritarios, son igualitarios. El Estado, que tendría que ser el intermediario, el que fija las reglas del juego, los empresarios de un lado, que tienen que estar porque el país tiene que crecer, y las comunidades campesinas, indígenas, como sea que se las llama, porque ahí tampoco se quiere clarificar. Hubiera tenido que haber un trabajo conjunto, primero de entendimiento. Cuando tú ves una piedra y esa piedra es así, ¿en qué piensas? Yo pienso en eso, veo un montón de dinero y se llama oro. ¿Tú qué ves? A ti, esta piedra, ¿en qué te hace pensar? ¿Positivo, negativo? ¿Piensas en el mercurio, en el agua contaminada? O sea, se hace primero un trabajo de entendimiento, de valores, como la cosmovisión entre el uno y el otro. Y el Estado debe hacer esto en forma continua, no cuando hay problemas. Es un trabajo entre ciudadanos y el Estado que ha elegido. Porque en fin de cuentas, las autoridades que no han hecho nada con ese canon han sido elegidas. Esto es lo más grave de todo. Señora, estamos tocando un tema sensible. Yo quisiera aprovechar estos minutos para pasar un video que nos relaja un poco a todos. El Juan Aurich es el equipo de Lambayeque. Ha ganado el día... ¿Qué día ha sido? A ver, los señores que la acompañan son futboleros y no saben. El lunes en Lambayeque, 4-0. Veamos, ¿está listo? Veamos el video, es corto, para verlos, alegrarnos un poco y continuar con esta conversación tan interesante. Bueno, Aurich en 80 minutos mostró amplia superioridad. Cedes a partir de la necesidad. Sí. Esos 10 si ves que estás... Sí, esos 10 minutos restantes no es que haya sido superior, simplemente que también tuvo algunas ocasiones. En el resumen podemos apreciar que Aurich fue infinitamente superior en gran parte del compromiso, por no decir en casi toda, y rápidamente llegaron los goles de la tranquilidad. En una desatención total de la gente de Sport Huancayo para defender primero el pana Tejada anticipando a González y a Ronceros, que estaba ahí ubicado en el poste, ninguno le puede hacer frente, y el remate luego del tiro de esquina. Y después vendría seguidamente también tiro de esquina, Vilches, y la pasividad de Sport Huancayo, mal situados, ni siquiera para generar incomodidad, aparece sin marca alguna Ramos para determinar el 2-0 que le daría toda la tranquilidad a Aurich, porque un primer tiempo que supo plantarse dentro del campo de juego, plantarse dentro del campo de Sport Huancayo incluso, para recuperar rápido el balón, para generar siempre mayor volumen en las zonas distintas de esa mitad de la cancha. Y en la segunda parte, Aurich seguiría teniendo más opciones. Mejoró Sport Huancayo pese a la expulsión de Vieira, mejoró con el ingreso de Cleque porque le dio mucho mayor marca a ese medio sector donde había mucha pasividad y descontrol. Justamente acá está la expulsión, la agresión de Vieira. Generalmente estas jugadas son tarjeta amarilla, o en todo caso los árbitros están acostumbrados a sacar tarjeta amarilla, pero el reglamento ampara la decisión de Blanco, porque entiende que hay una agresión, porque el balón ya no estaba en disputa, porque pudo haber evitado esta situación. No fue una entrada imprudente ni temeraria, al contrario, fue una jugada premeditada, y por eso lo considera Blanco como expulsión, y reitero, lo ampara el reglamento. Y aquí Reyes, una jugada notable porque le hacen falta, igual continúa, hace el autopase, una muestra de lo que debe ser un contraataque, siendo vertical, evitando la temporización del equipo rival. Pase al espacio, ocupado por Vilches, y la definición con el cachetazo, borde externo, pie derecho, para darle la tranquilidad. Y el gol en realidad de la liquidación, porque iba 2-0, pero Sport Huancayo se había animado en base al balón parado, la táctica fija. Creía en el descuento, y cuando más creía en el descuento, Aurich dijo no, con las variantes que hizo Mosquera, con Reyes y con Baloyes, le dio nuevamente profundidad, inyección de ánimo, ímpetu, y el deseo de seguir ampliando el marcador, que lo consiguió, reiteramos, en Vilches y en Tejada en la segunda parte. Por eso Aurich se va con 4-0 a su favor, suma 3 puntos y se acerca a Real Garcilaso.
Así es, esta es la victoria contundente de Juan Aurich. Gracias, gracias. Hemos dado un pequeño recreo, como decimos, para que nos concentremos en esta segunda parte con la señora Ancar, que es un honor tenerla acá, una persona, no es porque sea la esposa del expresidente Toledo, no. Cualquiera no enseña en Harvard y en Stanford, cualquiera no da giras por el mundo dando conferencias en otras universidades. Si traes un personaje acá a Chiclayo y lo vas a entrevistar, no vas a pues a traerla para preguntarle sobre los calzoncillos de Martín Belaunde, ¿no? Ni sobre las piernas de fulana, o de esta chica que dice que el marido no le quiere reconocer el hijo. Hablemos de cosas sustantivas, hablemos del Perú y lo que nos interesa. Como dije, hemos descubierto hace algunos años, nos ha estallado en la cara que el Perú no es ese país unitario, entre comillas, que tenemos una diversidad aplastante, una diversidad que a cualquier estudioso le enloquece. Somos tan diferentes, a pesar de que la mayoría dice que habla castellano, y hay algunos millones que niegan hablar quechua porque les da vergüenza. ¿Por qué? Porque es el idioma de los vencidos. No hay que olvidar, el quechua y el aymara es el idioma de los vencidos. Pero se sigue hablando. Y se sigue hablando. Entonces no han sido vencidos. Bueno, fueron vencidos momentáneamente. La resiliencia, ¿no? Es Claro. lo que, la capacidad de permanecer gracias a la adaptación. Claro, a pesar de las agresiones brutales que ha recibido. Por ejemplo, yo la vez pasada voy a Incahuasi, hablo con un profesor y me dice que él estaba enseñando otra vez quechua a los hijos de quechohablantes. ¿Por qué? Porque vienes de la costa, hablas quechua y te ponen a un costado, ¿no? Pero no, yo digo, el antiguo Perú hizo todo con las manos. No habían grúas, no habían tecles, no habían motores, no motocicletas, todo lo hicieron con la mano. Las gigantescas pirámides, y en Lambayeque hay más de 300 pirámides y otras 1000 que han sido destruidas. Y recuerdo, me he leído con sorpresa que por los años 20 un alcalde de Chiclayo decidió que había que destruir las pirámides que habían, las huacas que le llamamos Las nosotros. huacas, ¿Por sí. qué? Porque eran sitios donde la gente echaba basura, entonces se destruían las huacas, ¿no? Entonces, tenemos tan poco orgullo de ser peruanos que todo el mundo hasta hace algunos años buscaba tener un pariente español. Mi papá es de España, mi abuelo, mi tatarabuelo, ¿no? Y se decía que venía de un cholito del Ande con un apellido raro, lo escondían, ¿no? Pero, no, quiero que hable la señora, por favor, disculpen ustedes. Señora. No, ojalá podamos vencer esto. Estos son restos de, como hemos hablado antes, de una historia escrita por los vencedores y en cierta forma asimilada por los vencidos. Pero yo creo que siempre ha habido una conciencia de que van a permanecer y van a resistir. Y la palabra que se usa mucho en antropología es resiliencia, la capacidad Resiliencia. sí, resilience es en inglés. Resiliencia. Es la capacidad de resistir y de adaptarse. Y hay mucho de esto, por eso hablo en mi libro de la globalización, porque así como ha habido una extraordinaria capacidad de resistir y adaptarse durante la colonia, así existe ahora, y a través de la migración también, existe la capacidad de manejarse a través del Internet, de lo que tú tienes ahí, a través de los celulares para manejar los precios en el mercado. Y es un mundo, el mundo indígena, que está muy, muy conectado también y muy globalizado. Tienen sus foros en las Naciones Unidas, en Nueva York, donde nos encontramos a menudo, una vez al año. Y yo creo que esa capacidad les permite y les permitirá, espero en el futuro, tener propuestas sólidas para el Perú, para no ir como estamos yendo ahora, que es el camino a la destrucción, sino un camino hacia la reconciliación de todos nosotros en la diversidad, sin rendirnos. No hay por qué rendirse. Y no hay por qué no saber quechua, aymara, xáninca, todos los idiomas. Hay una enorme cantidad de idiomas en la Amazonía también. Hemos perdido muchos idiomas en la costa. Entonces se puede imaginar que se hablaba idiomas indígenas en la costa,
que se pensaba era solo el sitio de los criollos. No es así, no fue así. En fin, espero que la globalización y la modernidad, que contrariamente a lo que hubiéramos pensado, no está aplanando la humanidad. Sí nos conectamos más fácilmente gracias a la velocidad de estos aparatos. Tenemos un idioma en común, que es el inglés, la mayor parte de la humanidad, pero guardamos todos los otros idiomas. Y en la globalización, yo creo que nos damos cuenta que queremos permanecer con lo que somos, nuestra identidad, nuestra forma de ser, no tener una aplanadora y preservar la especie y el género humano, preservando mucho mejor la ecodiversidad y la biodiversidad que tenemos. En el Perú es una de las mayores biodiversidad que existe en el mundo. Si no lo vemos y si lo destruimos, es terrible. Señora, quiero hacer una pregunta, una inquietud. ¿Por qué las clases dominantes rechazan todo lo peruano? ¿Y por qué aquellos que quieren incorporarse o se sienten blancos, por ejemplo, se van a Miami, se van a Cancún, no sé qué otros sitios, y no se van a Cusco? O contemplar con asombro que una gira de estudiantes al Cusco incluye la asistencia a una discoteca. Entonces yo digo, el que se va al Cusco a una discoteca ha enloquecido, por no decir una palabra fea, ¿no? ¿Cómo es posible que se vaya al Cusco para ver una discoteca? Tú vas al Cusco para conocer el Cusco, es una maravilla, ¿no? ¿Qué fenómeno es este de que el que se cree que tiene el poder quiere ser menos peruano? O imagina un Perú diferente al que es. Pero debo decir algo para mi querido Cusco. Tiene el Ucucus, tiene discotecas que son extraordinarias, donde se toca huayno moderno. Así, ¿no? Sí, con instrumental moderno que guarda las notas de todas las canciones y el folclore andino y amazónico. Tiene discotecas justamente que son muy diferentes de las otras. Le hablo de las otras porque los chicos de acá no conocen. No conocen, vale, realmente es totalmente otra cosa. Ahora, ¿por qué prefieren ir a Miami en vez de ir al Cusco, o en vez de ir a Madre de Dios, o de ir al Tahuamanu? Es otra vez un tema educativo. Es porque en la escuela se les ha dicho que este mundo de afuera es más desarrollado, entre comillas. La humanidad se adapta a su medio ambiente. No hay menos desarrollado, más desarrollado, no hay un progreso por aquí y no progreso por allá. No existe tal cosa. Todo ser humano reacciona y modifica su comportamiento frente a lo que tiene enfrente de sí mismo. Y no es inferior ni superior, ni primero ni segundo, no existen estas cosas. Estos son viejos conceptos que es urgente cambiarlos en el sistema educativo. Urgente cambiar que los españoles vinieron 4, 5, 9 guerreros y que vencieron inmediatamente el Tahuantinsuyo. No es así, no ha sido así, y no es eso el concepto. Urgente reescribir la historia del Tahuantinsuyo, y urgente restablecer idiomas en el currículum. No solo idiomas indígenas, también el inglés, o si quieren aprender alemán, italiano, francés, lo que quieren, pero hagan funcionar lo que está acá, porque eso conecta mejor y nos ayuda a tolerarnos mejor. Yo creo que los conceptos de solidaridad, complementariedad, tolerarnos en la diferencia, a menos que rompas el orden social, como es en las comunidades, son conceptos muy valiosos indígenas que son casi al opuesto de lo que está pasando, por ejemplo, en una ciudad como Lima, donde vemos todos los días muertes por 500 soles. ¿Una vida vale 500 soles? O sea, es tan necesario y tan urgente hoy día introducir valores diferentes en la currícula de las escuelas, tan urgente que si no vamos a seguir yendo así al caos, como estamos casi hoy día. Qué interesante, señora. Estamos ya en los últimos minutos, pero
yo no voy a dejar de pedirle cosas. Yo hace tiempo escuché un rumor o un chisme de que usted en sus investigaciones había descubierto una tribu, un grupo humano en las alturas de Incahuasi que era completamente aislado y que conservaba casi íntegramente sus formas de comportamiento cultural, de vestimenta, idioma, usos, costumbres. ¿Es cierto eso? No, no es cierto. Corría muy fuertemente y dije que sí, he descubierto un grupo aislado, pero que es todo una joya para estudiar. Así decía, bueno, qué raro, ahora no hay secretos en el Perú. No, para un antropólogo hubiera sido una joya, pero no es tal cosa, no. No. ¿Por qué quiere usted tanto el Perú? Por todo eso. El Perú es tan importante entender que es un país extremadamente distintivo en el mundo. Tiene una población que tiene otros mensajes, otra forma de pensar, otra cosmogonía, que predica cosas totalmente diferentes del occidente. Es tanto así que, bueno, los pueblos indígenas, incluyendo Ecuador y Bolivia y Perú, están proponiendo a la humanidad otra forma de vivir que se llama, ellos lo llaman en varios idiomas, Alien Kausai, Sumas Kausai, que es el buen vivir. Y propone justamente valores de solidaridad y de no demoler la Pachamama, la tierra madre en la cual vivimos. Entonces son valores que yo pienso que antes de la industrialización, cuando Europa era rural todavía, teníamos también estos valores. No es propio de la humanidad, pero ellos lo guardan y lo vuelven a reformular en aras de la modernidad y tal vez sea una solución para que no nos destruyamos todos. La vez pasada leí, no lo leí directamente en el diario, pero me llegó por internet un artículo publicado en El País de Madrid. Uh-huh. No recuerdo el autor, había escrito una crónica sobre que la invasión española a Perú, o lo que era el Tahuantinsuyo en esa época, que era Perú, Ecuador y Bolivia, y más también, había sido tan catastrófica que había diezmado a la población. Sí. Sí. Los españoles se defienden y dicen de que no fue por lo que ellos hicieron, sino que por las enfermedades que trajeron, que era la debilidad genética de los peruanos que fueron víctimas de sarampión, la gripe, sí, la viruela, etcétera. Viruela, ¿no? Mucho. Sí. Y yo quedé sorprendido y espantado al enterarme de que la población peruana, los peruanos antiguos fueron tan diezmados que los propios españoles dicen que el 95% de la población se acabó en poco tiempo. ¿Es cierto eso? Sí. La población al contacto, y eso ocurrió en todos los países donde tuvo contacto la población indígena con los españoles, el solo contacto, el hecho que no tenían inmunización, no tenían previo contacto con estas enfermedades, no les ha permitido resistir. A los españoles les gusta mucho decir eso, que no fuimos nosotros, fueron las enfermedades. En realidad es una combinación de todo, y es cierto que los pueblos indígenas habían casi llegado a un momento de extinción completa, pero es las enfermedades, particularmente la viruela, la mita que recogieron de los incas, la mita forzada hacia las minas, donde se llevaban casi toda la población masculina de las comunidades, la llevaban a las mitas, a Potosí, a estos sitios, no resistían. La destrucción de la estructura social y del trabajo agrícola, el constante desplazamiento de las tierras y quitar la tecnología que tenían los pueblos indígenas para trabajar la tierra. Ellos hacían trabajo experimental genético sobre las plantas para mejorarlas también. Es una
y evidentemente la confrontación física misma con armas, caballos, es una combinación de todo esto que llega a diezmar la población indígena tanto, a tal punto, que viene el libro de Huamampoma de Ayala, que conoces, que escribe al rey de España y le dice, Majestad, le dice, casi disculpándose que él, siendo un simple indígena, escribe al rey de España, si sus correligionanos siguen así, nos van a matar a todos y nadie va a poder trabajar para usted. Es así de simple, así que no nos maten a todos. El argumento es muy simple, pero esto es otra parte de la capacidad de resistencia. A pesar de haber casi enteramente desaparecido, la población indígena ha vuelto a resurgir. Hoy día es más de aproximadamente 10% de la población del subcontinente, América Latina y el Caribe. Y crece. Y crece, sí. Entonces, eso es otra de las capacidades de adaptación y de recuperación. Señora, hemos llegado al fin del programa. Es fascinante hablar con usted. Pocas oportunidades hay de hablar con una persona tan culta. Culta porque estudia y porque investiga. La gente cree que la cultura viene en la cabeza, ¿no? La cultura viene por los ojos y por las vivencias también. Las horas y los años de leer, de entender, leer, de intercambiar. Claro. Tertulia se llama, ¿no? Tertulias. Señora, quisiera que se despida de mi público, de la gente que tiene a bien escucharme. Trato yo siempre de darles unas cosas diferentes, ¿no? Porque y lo aprecio mucho, aprecio lo diferente que es este programa. La vez pasada tuve una charla con los chicos de Ciencia de la Comunicación de la Universidad Nacional Pedro de Gallo y les decía, ustedes no saben, ustedes tienen un ametrallador en la mano, porque el que difunde conocimientos e ideas no sabe el daño o el beneficio que puede hacer. Por eso todo comunicador tiene que ser un hombre culto y lleno de valores. Todos estamos en contra de lo que llama la TV basura. Y yo como mujer invoco a las mujeres a que no se dejen manipular así. Valemos mucho más que un desnudo. Valemos mucho más que esto. Por favor, respétense. Gracias, doctor Elian Carr Toledo. Gracias a ustedes. Nos vemos hasta mañana. Buenas noches. Gracias. Sazón peruana en toda ocasión. Al dulce bordonear de las vihuelas, hoy día se estremece como antaño. Contra la inmoralidad y la injusticia. Látigo, periódico regional independiente al servicio de los sagrados intereses de Lambayeque, Chiclayo y Ferreñafe. Látigo, director Gonzalo Añí Castillo. Látigo, circula en toda la región. Búsquelo en su puesto favorito.